yo nací para el fútbol, o sea, el encontrar tan chica el fútbol me hizo encontrar mi vocación, cosa que agradezco mucho, ¿no? Porque a partir de ahí es que pude decidir a qué quería dedicarme, qué quería desarrollarme, y te lo juro, Toño, o sea, desde los 8 años yo aprendí a ser reportera, porque si tú me preguntas, dentro de toda mi idea de qué quería ser, pues yo siempre decía conductora y analista. Nunca me pasó por la mente reportera, y menos reportera de selección de América o de Chivas, donde todo el tiempo hay que estar dando o buscándola. Obviamente, conforme vas avanzando, te vas dando cuenta que sí hay ciertos estereotipos o que sí hay cierto recelo, ¿no? Te puede llegar a pasar que estás en una transmisión y a lo mejor es mucho más fácil cedérsela al que ya es conocido como muy analista que a mí, ¿no? Porque a veces ahora resulta que nunca hemos sido exitosos, que nunca lo hemos hecho, que no, México tuvo un periodo importante, que no sé, es diferente que no se pueda reflejar en una Copa del Mundo, porque tristemente nos enfocamos a que si llegas o no llegas al quinto partido. Sí. Es decir... Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Acelera Williams, tiene el tira, se acabó. Amigos, bienvenidos todos con Toño y hoy con una queridísima amiga y compañera. Acabamos de tener una experiencia increíble en la jugada del Mundial. La verdad es que la pasamos muy bien. Y pues tiene un recorrido, es bien jovencita, pero tiene un recorrido como jugadora, como reportera, como comentarista, como conductora. Y la verdad es que lo que viene a continuación es lo más importante para ella. Ana Katy Hernández, ¿cómo estás, Ana Katy? Ay, Toño, qué gusto acompañarte en Todos con Toño. La verdad, para mí es un honor estar aquí contigo. Ha sido un honor desde hace algunos años, pero puntualmente en el último semestre, donde me ha tocado compartir de día, de noche, de madrugada contigo, Sí. y de aprenderte y de que me invites a platicar contigo. De verdad, muchas gracias. Muy contenta de acompañarlos. ¿Qué tal cómo la pasamos en la jugada del Mundial? Estuvo padre, ¿no? Muy divertido. Y con todo el que teníamos al burro ahí entrometiéndose, echando microbios, y a Richard Peláez también. Estuvo padre, ¿no? Casi se nos infartaba ahí el burrito, y no solo por la edad, pero no, definitivamente fue una experiencia totalmente nueva, al menos para mí en responsabilidad, en lo que significa ese programa para la historia de la televisión en un evento. Y la verdad que sí, que la pasé muy padre. Yo lo platicaba con mis papás, con Javi, mi esposo, en algún momento. Fue una maestría, o sea, realmente para mí fue una maestría de conducción, porque tú piensas en un show y te lo vas cambiando cada 5 segundos, no minutos, cada 5 segundos en el oído. Pues tienes que estar atenta a lo que va sucediendo en el día a día, en la conversación diaria. Y creo que la pasamos bien, creo que se hizo un buen equipo. Fue un reto también, ¿no?, hacerlo desde el Estadio Azteca, con todo lo que implicaba la estructura, que la verdad estaba mejor que el concierto de Bad Bunny, la estructura. Teníamos más luces ahí invertidas, pero sí, era todo cambiar, subir de piso, escuchar el frío, y creo que fue irnos adaptando, y la verdad a mí me gustó mucho. La gente gritando, eso fue, lo confieso, lo que más me costó adaptarme, porque yo decía, veníamos de una historia un poco tétrica, así de las muertas en Medio Oriente, y en eso la gente, ¡ah! Y nosotros, calma, este no es el momento efusivo. El momento efusivo viene después, cuando mostremos los goles de México. Exacto. Aunque hubo pocos, pero sí, o sea, te digo, todo eso creo que era una maestría. Yo nomás volteaba a verte y decía, mientras él esté tranquilo, aquí hay paz. Aquí hay paz. O sea, nunca he visto a Toño intranquilo, entonces mientras él esté en paz, todo fluye. Y con Marco Abad, además, en la producción. Bueno, Marco y Baldo y todo el grupo, pero Marco Abad, digamos, porque Marco pues trae la experiencia, claro, Ana Katy, desde Salt Lake, o sea, desde el 2000, los mega eventos, prácticamente todos, no todos, porque el de Rusia no fue así, pero casi todos han sido de Marco, ¿no? Mira, a mí conocer al famoso cubano, ¿no? Fue fantástico, porque yo había escuchado de él, ¿no? Incluso cuando era espectador y cuando veía la jugada, porque yo me acuerdo mucho, desde el 2006 fue que creo que empecé a ver la jugada sin falta, ¿no? En cada uno de los eventos, fueran olímpicos o fueran Copas del Mundo, y escuchaba, ¿no?, en las palabras, no, es que hay un cubano que es el que maneja y es el que sabe los hilos de la televisión. Y cuando lo conoces, te encuentras que además de un enorme talento para la televisión, es un gran humano, es una gran persona. Mi experiencia con él fue fantástica. Fue al final una de las personas que decide apostar también dentro de mi carrera. Creo que he tenido a varios personajes que han apostado por mí en ciertos momentos, y él lo hizo en uno importante dentro de
de la Copa del Mundo. Entonces, aprenderle sobre todo a cómo se hace o qué es la televisión hoy día, ¿no? Y hacia dónde va y qué contenidos, porque muchas veces nosotros creo que como al estar en deportes nos centramos en que nos encanta el deporte y hay que hacerlo de fútbol americano, pero de MLB o de fútbol y hay que centrarnos en él. Y él creo que te abre un poco el panorama hacia la televisión y qué necesita el contenido de la gente, ¿no? Sobre Y todo, creo que ¿quién te eso está es la viendo, diferencia. Ana Katy? ¿Quién te está viendo? Porque una cosa es el hard user que le dicen, Claro. ¿no? El mega aficionado, en este caso al fútbol, pero en el mundial, pues tú sabes que se une todo tipo de gente, ¿no? Los ocasionales, los que les gusta nada más estar ahí en la sociedad para la conversación, no es fácil. No es fácil combinarle, porque si metes uno de puro fútbol, pues entonces la mitad se van. Definitivo. Y eso lo vimos, ¿no? Tuvimos una reunión o varias reuniones antes y nos explicó. O sea, yo lo que quiero es que toda la familia pueda tener un motivo para quedarse viendo la jugada, ¿no? Al que le encanta el fútbol, que espere el momento del análisis, con los maestros en ese momento si había, al que le guste empatizar con la familia, pues estábamos nosotros abriendo nuestra cara completamente y nuestra carta hacia toda la gente, pero si te gustaba la comida, o bueno, si te gustaba ir al estadio, y creo que ahí es al menos donde yo más aprendí ese tema, ¿no? De la televisión, de cómo darle el contenido y cómo platicárselo a la gente, porque a lo mejor a ti y a mí nos encanta hablar del 4-2-3-1 Claro. y a mí me apasiona, o sea, a mí el análisis de fútbol y lo táctico te podría decir que es lo que más me gusta, pero conforme he estado aquí, sobre todo desde que llegué a Televisa, vas entendiendo que la conversación se tiene que ir adecuando acorde al espacio, al horario y al lugar en donde estás. Oye, y ahorita que dices bueno, de la pasión por lo que es el fútbol y la estrategia y la táctica, etcétera, pero tú en este mundial hiciste, bueno, además de hablar de fútbol, evidentemente, pero hiciste, ahorita me acordé, hace 4 años fue el diario de Ana Katy, pero ahora fue con tu familia y te fuiste a Qatar con tu familia. Sí, fíjate, todo ha sido mutando, ¿no? Y creo que ha ido de la mano con mi vida en general. O sea, cuando hicimos el diario de Ana Katy era yo como reportera cercana a la selección, pero intentando mostrar un lado diferente de los jugadores, del entorno, y así nace el diario, que al final es lo que a mí me presenta dentro de Televisa, dentro de la pantalla mexicana, porque yo antes estaba principalmente en Univisión y en la Copa del Mundo de Rusia es donde, gracias al diario, pues entro un poquito más a este mercado, ¿no? A México. Y 4 años después surge la posibilidad. Desde Tokio nos hicieron el planteamiento, Javi al estar también dentro de Televisa, al haber tenido recién a Patricio, nos dijeron, ¿y qué pasa si una familia mexicana se va a vivir al otro lado del mundo? ¿Ante qué circunstancias se enfrentan? Por la pandemia, por las circunstancias de Tokio, al final no se dio, pero fue como una, digamos, estrellita que se quedó ahí pendiente y que se retoma con Qatar. Si te soy sincera, fui a la que más tardaron en convencer. O sea, Javi luego dijo que sí, mi mamá que nos acompañó y mi familia y mis suegros todos me decían, pues sí, váyanse, qué padre experiencia, ¿no? Pero yo al final pensaba, pues es una exposición grande, al final es estar abierto, tener cámaras todo el tiempo encima, el niño, cambiarlo totalmente de rutina, de vida. Y al tiempo te puedo decir que ha sido una de las grandes experiencias de nuestra vida. Creo que como pareja nos benefició mucho, nos enseñó mucho a conocernos y a adaptarnos. Y al final eso me ha gustado porque te encuentras a la gente y dices, es que yo pensaría lo mismo, ¿no? A lo mejor, a veces yo decía, ¿cómo de verdad la gente se va a complicar por ir por una leche? Porque, por ejemplo, a nosotros nos pasó, ¿no? Se nos acabó la leche y había que ir a buscarla. Pero luego en la calle te encuentras que, oye, a mí también me puse a pensar, ¿qué me hubiera pasado si se me acaba la leche del niño, ¿no? Entonces, cosas que para mí no eran tan... o sea, no van a ser tan trascendentes, al final sí resultaron en la gente. Y era eso, mostrarnos como familia, tan normales como somos, o sea, tan despeinados a veces, tan geniosos a veces, tan divertidos a veces, hacia la gente en situaciones reales si te cambias de ciudad. Más cuando es un país tan distinto culturalmente hablando, tan distinto en ideología, en religión, y todo eso nos fuimos, digamos, enfrentando a esos retos del día a día, a esas diferencias culturales, pero creo que nos adaptamos y la verdad fue una experiencia padrísima. ¿Y qué encontraste en Qatar? Encontré un país sumamente sorprendente al cual me encantaría volver, porque a mí sí... ¿Cuánto tiempo estuvieron? Estuvimos un mes. Un mes. Un mes. Los primeros 4 días te podría decir que decía, ¿qué es este desierto caluroso, horrible? Me quiero ir, ya no puedo más.
Y conforme vas entendiendo Qatar, te vas dando cuenta que no, que sí hay aire acondicionado en todos lados, que está adaptado y que es un país que ha decidido vencer al desierto y hacer lo más cómodo posible para que la gente esté, ¿no? Entonces, conforme lo fuimos entendiendo, a mí me encantó. Es sumamente hospitalario. El 80% es extranjero del país. Entonces, realmente es un país que está hecho para que la gente llegue y se sienta cómoda, independientemente de donde sea. Es un país musulmán, pero no es un país radical primordialmente, ¿no? O sea, las mujeres, más allá de que sí llevan su vestimenta o que tienen ciertas tradiciones, tienen un poco más de apertura, mucho más influencia dentro de sus familias. Entonces, conforme vas conociendo eso, dices, es un país en el cual te puedes sentir cómodo para vivir, ni no estás tan restringido, por lo menos como extranjero o como mujer extranjera en mi caso. O sea, me di cuenta que sí podía usar shorts, o sea, los primeros días iba vestida de los pies a la cabeza, y luego me fui dando cuenta que sí, o sea, había lugares, en museos, en hospitales, donde no podía estar sin mangas, donde no podía estar en short, pero en otros lugares sí podías adaptar perfectamente la vestimenta. Y a mí me encantó, o sea, me parece un gran lugar, muy lejos, pero un gran lugar. Muy lejos. Pero te adaptas rápido, o sea, Sí. Tú eres fácil de Yo adaptar. tiendo a adaptarme, sí, creo que eso ayuda. Yo Eso ayuda tiendo mucho. a adaptarme, o sea, desde la edad de mi hijo, desde los 2 años, yo me he cambiado de ciudad cuántas veces quieras, ¿no? Estuviste en Miami. Ah, sí. No, y mi papá trabaja en fútbol, entonces era de que hoy estaba en Santos, pero mañana en Correcaminos, pero entonces en el América, desde y niña entonces tú. exacto, entonces como que mi forma de vida ha sido con cambios. Entonces, a mí el cambio no me molesta, no me asusta y me adapto rápido. A mí me gusta hacer amigos, me gusta platicar. Entonces, creo que eso me ayudó mucho en Qatar. O sea, llegué, si era completamente culturalmente distinto, pero encontrabas todo. O sea, porque realmente encuentras todo lo de México y lo de Estados Unidos, por ponerte un ejemplo, en comida y además todo lo árabe. Entonces, es una muy buena mezcla. Me acuerdo que platiqué con Héctor Moreno antes de irme, porque él vivió en Y le dije, oye, y me dijo, no te preocupes. Haz de cuenta que estás en México con las comodidades y las facilidades de Estados Unidos y ya. Me dijo, nada más respeta las reglas en ciertos lugares o los protocolos que tengan, pero me dice, pero vas a vivir muy bien. Y sí, o sea, realmente no tuvimos problema y creo que no teníamos ni tiempo de tener problemas porque había que grabar y había que sacar el programa. O sea, en Eso un mes también. había que regresar con 28 piezas, así que aunque yo quisiera tener jet lag, no. O sea, ni Pato tenía permiso de tener jet lag. Bueno, te voy a decir una cosa. Javi Sol, que es el esposo de Ana Katy, que ustedes son un matrimonio, es que no sé si llamarle Televisa como el mío, o un matrimonio Univisión, o un matrimonio TUDN. Fusionalo, sí, yo creo que ya cuando nos casamos ya éramos TUDN, entonces... Entonces es un matrimonio TUDN. Pero bueno, Javi, no sé si es tan adaptable como tú, pero Patricio sí. Sí. O sea, por lo menos lo que yo vi de las cápsulas, Patricio estaba encantado. Tu hijo de 2 años estaba encantado. Sí, Patricio estaba en su salsa y creo que mucho influyó que al final las personas que más lo quieren, que él más quiere, estaban en su entorno, ¿no? O sea, al final su papá, su mamá estaban ahí, cualquier cosa de apoyo estaba mi mamá y él es también como muy relajado. Y te digo, el país era fácil, o sea, el calor era lo único difícil y sí hubo 2 días donde yo dije, tenemos que parar porque nos vamos a deshidratar, pero fuera de eso era muy fácil. Y Javi sí, es quizás un tanto diferente en ese aspecto, con mucho menos cambios de niño, pero creo que la misma vida o los últimos años de nuestra vida le han enseñado que cambiar es parte incluso de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, que estar buscando esa adaptación, pues es... Yo tengo una frase, cuando nos ofrecen venirnos de Miami, o sea, de Univision para acá, a hacer la fusión en TUDN, yo volteé y todavía no nos casábamos, pero le dije, al final, la casa es donde, o sea, el hogar es donde estamos nosotros, ¿no? Tu casa es donde estamos, no el lugar, o sea, porque por supuesto que vivíamos muy a gusto en Miami. Entonces creo que lo adaptamos un poco en Qatar, o sea, si estamos aquí, esta es nuestra casa y ese es el lugar correcto y creo que eso nos ha ayudado o nos ha facilitado, ¿no? Esa adaptación. Pero sí, pues a mí me dices mañana te vas a ir a China, puede que me la piense un poco a China, pero si me dices te regresas a tal lado, me voy. Sí, no tengo problema. Oye, Ana Katy, tomando esto que mencionaste de tu papá y de tantos viajes, o sea, tú el fútbol, tú prácticamente naces con un balón, Sí. ¿no? Porque el fútbol está en tu ADN, pero cañón, y de toda tu familia en realidad, ¿no? Sí, definitivamente. Yo siempre he dicho que yo nací para el fútbol, o sea, el encontrar tan chica el fútbol me hizo encontrar mi vocación, cosa que agradezco mucho, ¿no? Porque a partir de ahí es que pude decidir a qué quería dedicarme, qué quería desarrollarme, y te lo juro, Toño, o sea, desde los 8 años yo
me veía en el espacio que yo ocupo. No sé si con las responsabilidades que hoy tengo, pero sí en este espacio y sí con esta intención. Y yo a los 8 años decía, es que yo me voy a dedicar al fútbol. Y claro que lo fui modificando, ¿no? Fui entendiendo que a lo mejor no iba a ser de futbolista, pero sí, entonces me gustaba mucho la tele. Entonces ya puedo encontrar, ser la primera mujer analista en... No sé si he sido la primera o no, pero sí creo que he sido una pionera, sobre todo en ese espacio de abrir, ¿no? Lugares para que a las mujeres nos tomen mucho más en cuenta. Sí, mi papá se dedica al fútbol. Desde chiquita yo iba a las concentraciones, a los entrenamientos. Había fiestas en la casa y en lugar de irme a jugar con los niños, yo me sentaba en la mesa a escuchar la plática de fútbol todo el tiempo. Creo que eso me ha ayudado como para entender la perspectiva del fanático, pero también la perspectiva de cuando vives adentro y cuando un resultado sí dictamina muchas veces la tranquilidad o no de tu casa. Entonces, desde chiquita, mi mamá yo creo que ha sido fundamental en eso, porque al final ella me ayudó mucho a incentivarlo, ¿no? Mi papá se iba a las concentraciones, pero entonces ella me decía, vámonos al estadio. O sea, siempre estaba apoyando esa parte. O sea, ambos siempre me apoyaron en mi amor por el fútbol, que la verdad yo digo, hasta que conocí a Javi y a Patricio fue realmente que conocí un amor más grande. Hasta antes el fútbol era para mí el amor más grande en mi vida. Es uno de mis grandes, es lo que me mueve en mucha medida, ¿no? A lo que yo hago hoy día. Y sí, desde chiquita, o sea, yo me vestía como mi papá, toda la ropa, y decía, ya me voy a la concentración, de 5 años, 8 años, o sea, hay fotos. Y ya de grande era de que jugaba fútbol y me ponía pero la banda, era el loco Abreu, o sea, de que la cosa en la cabeza, todo, iba, jugaba. Hay un video chistosísimo de mis papás, que mi papá nos va a entrenar a los 3, ya estaban mis hermanos, y en eso pues, ya el video está corriendo y está horas en que Anacati salga, y cuando salgo con las medias, pero, o sea, con la bandita en la cabeza, o sea, Muy producida. Sí, o sea, me producía y me la creía desde chica, y yo creo que eso me ha ayudado como a poder alcanzar en gran medida mis sueños o mis objetivos. O sea, porque de verdad que yo dije, esto es lo que me gusta". Ahora, de esto es lo que me gusta, a que se concrete, ¿cómo se da? Porque evidentemente hay mucha gente que vive con pasión el deporte, el fútbol, Claro. el béisbol, lo que sea, y seguramente te ha pasado 1000 veces que te dicen, híjole, me encantaría hacer lo que tú haces, ¿no? Pero ¿cómo se dio que sí pudieras hacer? Sí, no, definitivamente no es tan fácil No. y requiere de mucho tiempo. Yo creo que requiere tiempo, paciencia, disciplina y sí, bueno, al menos en mi caso es como tener muy claro el objetivo y saber que a veces se va a tardar, pero luchar por ese objetivo. O sea, tengo muy claro en mi cabeza y te lo juro, yo decía, algún día tengo que estar en la jugada con Toño, o sea, y gracias a Dios se han ido presentando las cosas. ¿Cómo sucede? Yo a los 8 años decía, me voy a dedicar al fútbol, al fútbol, al fútbol. A los 12 realmente fue con el Mundial de Francia, yo creo que donde me entró la pasión y esta locura por el fútbol. Y a los 12 yo dije, a ver, me gusta la tele, o sea, me encantaba ver tele, o sea, soy tan novelera como tú, o sea, veo todo, veo de día, de noche, de madrugada, y yo decía, a ver, me gusta, y a lo mejor no hay algo establecido para el fútbol femenil, en ese momento, para mí, ¿no? Y decía, quizás lo puedo fusionar, y como que entendí que fusionándolo lo podía hacer. Y después creo que me he encontrado personas sumamente compartidas, ¿no? Para poder dar esas oportunidades, y yo he decidido tomarlas, ¿no? O sea, yo desde los 16 años que empecé a jugar en Chivas, toqué la puerta de Eugenia Valdés, de Genia, y le dije, oye, es que me gusta. Y me dijo, pues escribe si quieres las crónicas de femenil, haznos. Y entonces yo hacía todo, el reporte del partido de femenil lo hacía, entrevistaba, y después termino la prepa, me voy a estudiar a Canadá un año para perfeccionar inglés, todo esto. Regreso y cuando regreso se abre la oportunidad de hacer radio para Chivas. Y ahí conozco a Edgar Martínez, que Edgar a la postre es el que me da la entrada a Univisión como reportera. Coincide que Univisión toma los derechos de Chivas para las transmisiones y entonces me dice, vas a cubrir Atlas, pero vas a hacer las canchas de Chivas. Vamos a probarte. Me va bien en la primera transmisión, me va muy bien en la segunda y ahí ya me quedé. Entonces, a partir de ahí es que empieza como a crecer un poco toda esta parte. Aprendí a ser reportera, porque si tú me preguntas, dentro de toda mi idea de qué quería ser, pues yo siempre decía conductora y analista. Nunca me pasó por la mente reportera, y menos reportera de selección de América o de Chivas, donde todo el tiempo hay que estar dando o buscando la noticia, que es sumamente demandante. O sea, ser reportera de selección, yo no creo que haya algo más cansado que eso. Pues o sea, es entre la cobertura, 24 horas. exacto, es una cosa impresionante, pero te va fogueando. Y yo creo que así, o sea, del me gusta fue entender dónde había un área de oportunidad. O sea, realmente sí dije, si fusiono
la forma en la que hablo, lo que me gusta, lo que he aprendido. O sea, yo cuando jugaba y nos decían, van a jugar así y asado, me acuerdo que yo llegaba con mi papá y le decía, ¿qué significa 4-4-2? Entonces me explicaba y me lo detallaba. O yo iba, o sea, te mueres de la risa. Hay unos de 10 años que yo pongo el portero, gol. O sea, ojalá fuera así de fácil el fútbol, ¿no? O sea, de chiquita. Lo iba desarrollando y entonces conforme va avanzando, pues lo fui perfeccionando y fue entendiendo que donde se me abriera la puerta, ahí tenía que convertirme en la mejor y tenía que sobresalir, ¿no? Yo, la verdad, nunca me ponía como la barrera de que sí porque soy mujer o porque si no tengo esto. No, o sea, como que decía, este es mi fuerte, yo sé de fútbol, esto es lo que quiero llegar y sobre eso trabajaba y siempre sí, yo siempre digo, con mucha disciplina, con mucho compromiso y con mucha paciencia, porque tampoco es que de un día para otro sucedan las cosas. Ahorita que dijiste lo de ser mujer, ¿de alguna manera ha sido una barrera o te has encontrado con gente que pues, te tapa oportunidades? Yo creo que esa gente siempre va a existir, ¿no? O sea, sí, por supuesto, estamos, sobre todo creo en deportes, todavía existe toda esta idea de que la mujer a veces no sabe o tienes que comprobar mucho más que sabes, ¿no? Es decir, tú y yo podemos estar en una transmisión juntos, se te puede ir un hombre a ti y a mí y por ti va a ser quizás un error, una equivocación y por mí es que no sé. Entonces, como que sí creo que en esa parte la mujer todavía tiene como que comprobar mucho. Más exigencia, ¿no? Más exigencia. Sí, sí, te entiendo perfecto. Es complicado, ¿no? Te pasó lo de la jugada. ¿Sabes que desde que me dio COVID se me seca la garganta? Yo por eso siempre el agüita ahí cerca. Déjame que te sirva más. ¿No me regalas más agüita? Gracias, hermano. Yo realmente entender lo que significa ser mujer en los medios, lo entendí cuando al final de la universidad un profesor me preguntó, ¿te ha costado ser mujer? Como que ahí fue donde entendí que quizás a veces el panorama es diferente para nosotras. Porque si te soy muy sincera, mientras estuve chica y con mi familia, mi papá y mi mamá siempre nos trataban de iguales y a mí mi papá me explicó igual que a mis hermanos y tenía una duda y me dejó conversar en las mesas con toda la gente de fútbol que te puedas imaginar de igual, ¿no? Entonces, a mí eso como que nunca me generó tengo que romper una barrera. Obviamente, conforme vas avanzando, te vas dando cuenta que sí hay ciertos estereotipos o que sí hay cierto recelo, ¿no? Te puede llegar a pasar que estás en una transmisión y a lo mejor es mucho más fácil cedérsela al que ya es conocido como muy analista que a mí. Pero creo que he tenido también la fortuna de tener grandes jefes que me han dado el espacio y grandes compañeros, ¿no? O sea, porque yo creo que sí tiene un valor agregado los compañeros que te tocan para poder empezar a tener la conversación, para que escuchen lo que dices y para que entonces tú, insisto, si tienes conocimiento y tienes capacidad, generes esa credibilidad y ese diálogo. Sí creo que todavía hay mucho que trabajar para darles el espacio a las mujeres, para que sean mucho más las oportunidades, no por ser mujer, ¿no? Sino porque tienen la capacidad y entonces tienen un buen desempeño y a partir de ahí vayamos generando. Yo siempre digo que espero que el espacio que hoy ocupo, que es uno, genere 5 espacios, ¿no? Para que haya más mujeres y para que vaya incluyéndose y entonces vayamos rompiendo estas barreras de que porque eres mujer sabes o sabes de ciertas cosas, pero no sabes de otras, o puedes ser conductora, pero no analista. No, puedes ser conductora y analista, si al final también otros lo hacen, ¿por qué no? Entonces, sí creo que todavía es un reto que tenemos en general como medio. No creo que sea de mujeres o de hombres, porque a mí no me gusta tanto segmentar, creo que si estamos juntos seremos más fuertes, y que cada opinión es válida, ¿no? Y que hay que dar oportunidad a que todos opinemos. Ahora, es un hecho que, vamos, si te vas a, obviamente tú DN, pero si te vas a ESPN, si te vas a Fox, Azteca inclusive, te encuentras ya muchas mujeres que hablan con autoridad como debe de ser del deporte, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido sí hemos avanzado y sí va realmente, creo yo, en el camino correcto, ¿no? Yo también, sobre todo porque, te digo, ¿no? Cuando yo era chiqui decía a los 12, me voy a dedicar a esto para ser la primera. Cuando ya me toca llegar, ya había más, ¿no? Ya no era la primera, lo cual significa que otras fueron pioneras y abrieron, ¿no? En el caso puntual, por ejemplo, de Adriana Monsalve, de Caro Guillén. O sea, fueron personas, y la misma Inés Sáenz, ¿no? Yo creo que han sido personas que han ido abriendo camino para que
otras vayamos encontrando mejores espacios. Y de nosotras ha ido dependiendo estos cambios y esta evolución. Creo que firmemente como tú, creo que vamos en buen camino. Creo que hay que seguir peleando por esos espacios, no solo segmentarnos a que como mujer, eres conductora. No, también puedo ser analista de box, de NFL, de cancha de MLB, o sea, que puede haber muchos espacios, ¿no? Y ahí donde, o que puede ser jefa, ¿no? También, porque a veces esos espacios los ocupan hombres. Entonces, creo que una vez que se vaya entendiendo que es de capacidad y no tanto de si eres hombre o mujer, sino de género, podemos seguir creciendo y como sociedad, ¿no? O sea, al final creo que va todo de la mano. Si como sociedad crecemos, seguramente en nuestro espacio también, pero sí creo que ha habido grandes pioneras. Oye, Katy, hablando de hacer historia, a ti te tocó narrar la final de Rusia 2018. Platícanos esa experiencia, porque la verdad es que fue un concepto que se hizo para esa gran final que causó revuelo. Sí, no, fue algo que replicó en medios de comunicación a nivel internacional. Sí. En Rusia 2018 se da un apoyo entre Univisión y Televisa. Venimos 8 personas a estar dentro del equipo, de todo el equipo de Televisa Deportes, para hacer la Copa del Mundo. Todavía no era tú. Todavía no éramos la fusión se da hasta el 2019, ¿te acuerdas? En julio. Ahí era como una posibilidad, vamos a ver cómo nos va y cómo funcionamos. Entonces, 8 personas son las que venimos. Y yo estaba generalmente con selección, y hacía lo que te digo, ¿no? El diario de Ana Katy, vas a estar cercana a la selección, vas a presentar las historias y cuando eliminen a la selección, tú te regresas. Esa era mi tarea en Rusia 2018. Está bien. Empezamos toda la cobertura, por ciertas circunstancias, editorialmente también se me empiezan a cargar más responsabilidades, junto con Gibran Araige, todavía estaba Mauricio Imay, entonces entre los 3 ahí le íbamos sacando, además del diario, y cuando eliminan a México me dicen, no, te vas a quedar hasta el final para seguir haciendo Diario de Ana Katy, ahora desde la perspectiva de Rusia y lo que te presente. Yo me quedo y me seguí, ¿no? Ya ahí respiré un poco más porque muy triste que eliminen a México, pero es cuando uno por lo menos duerme 3 horas en lugar de 2, en lugar de nada. Entonces, bueno, agarré aire para poder aguantar, volví a aguantar y ya Y a 2 días de que vaya a ser la final, Edgar Martínez, que era en ese momento quien nos estaba coordinando, me dice, vas a narrar la final de la Copa del Mundo junto a Iris Cisneros y junto a Gaby Fernández de Lara. Van a ser puras mujeres, vamos a hacer 4 transmisiones, una para el Canal de las Estrellas, una para Unicable y el 9, que es donde van ustedes, y otra para el Canal 5, que iba, y TVN, o sea, eran diferentes, ¿no? Dijo, pero van a ser en palco, lo van a hacer ahí, y vamos a sentar un precedente. Si tú te acuerdas, Rusia 2018, lo que Televisa trató de darle un sello importante fue que las mujeres tenían otro rol dentro de la conversación, ¿no? Estaba Adriana, estaba Lucía Villalón, estaba Jimena, estaba Carly Beria, estaba Montserrat, por supuesto, estaba yo, estaba Irina, o sea, cada una con un perfil diferente, pero cubriendo todos los perfiles, que al final era como darle este peso, ¿no? Y decir, pues al final la televisora más importante está apostando por caras nuevas, con mujeres que tienen conocimiento, ¿no? Entonces, el mensaje era importante que se cerraba en la final de la Copa del Mundo. Entonces, ¿qué dijiste? ¿Qué equipazo? No, era un trabuco. Y estabas tú, y estaba Luis Omar, el perro, ¿quién más? Estaban todos. Bueno, Ancelotti, Zanetti. Sí. Sí, fue un trabucazo. Sí. Y El mago. El mago. El compaye. El compaye, que fue la última del compaye, hasta ese momento. No, el Víctor, bueno, Adrián, que estaba mal y que luego se incorporó. Albertano, porque Adrián ahí se nos andaba poniendo malito. Entonces, bueno, total, era como, si hemos hecho énfasis durante todo el Mundial de este mensaje, vamos a cerrarlo fuerte. A Iris y a Gaby las viajan un día antes a Rusia y las palabras de él fue, antes de entrar, dijo, no nos tienen que comprobar nada a nadie, ustedes están aquí por lo que han hecho a lo largo de su carrera, diferente cada una, pero a lo largo de su carrera, disfruten, ¿no? Disfruten, lo demás ya lo saben hacer, o sea, ustedes saben narrar, ahí se repartieron el primer tiempo, el segundo tiempo, y pues sí, o sea, era también en la vida, o sea, era la primera vez que yo veía a Gaby, a Iris ya la conocía, pero pues así que tú digas, habíamos trabajado mucho las 3 antes, ¿no? Entonces, lanzando, o sea, atrás estaba el perro con Luis Omar, volteabas y estaba Ronaldo, estaba Martinoli, o sea, estaba toda la plana mayor y nosotras, o sea, éramos las únicas mujeres en
una sala, en un palco de prensa gigante. Entonces, fue histórico y la verdad fue una experiencia maravillosa porque al final era Francia. O sea, yo realmente te digo, yo iba por lo que durara México. Y sí, yo en mi cabeza decía, algún día voy a estar en una final de Copa del Mundo. Pero nunca creí que en la primer Copa del Mundo que me tocó cubrir y en la final y comentando la final, ¿no? Y tuvimos muy buena recepción y te digo, o sea, realmente fue algo que creo que sí marcó un parteaguas en la televisión. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y fíjate ahorita que dices de Edgar un tipo brillante, ¿eh? Impresionante. Es una persona... Edgar Martínez. Sí, sumamente creativa, es arrojado, tiene mucha confianza en la gente, no solo en... confía en la gente nueva, que eso, por ejemplo, en mi caso, a mí me benefició, ¿no? Porque era nueva, o sea, a mí, te digo, me agarró con 2 rodadas. Sí, con mucho conocimiento de fútbol, pero no con mucho conocimiento en los medios de comunicación. Y va apostando y va entendiendo cuál es como tus posibilidades, ¿no? Y apuesta por ti y te da oportunidades. Y yo creo que esas personas le suman. Y sí, realmente es brillante o ya no está dentro de... Sí está dentro del fútbol, no dentro de los medios de comunicación, acá está en Chivas, pero sí es un personaje, algunos lo quieren más que otros, también hay que decirlo, Bueno. pero creo que es parte de ser brillante dentro de un lugar, Sí, ¿no? sí, O sea, sí. Porque además toma decisiones. claro, y sus decisiones, la verdad, al menos mientras estuvo en Univisión y después en lo que duró a él no le tocó ya la fusión, pero en lo que le duró hasta cierta entrada de Televisa, creo que fueron sumamente acertadas, fueron arriesgadas también, diferentes, y sí, yo la verdad que a él le tengo mucho cariño, y como a todos mis jefes, o sea, porque la verdad que te digo que tuve la gran fortuna de que en Univisión me encontré con jefes muy, o sea, muy humanos, ¿no? Y muy dispuestos a dar oportunidad y muy dispuestos a dar el espacio. O sea, realmente fue, digo, porque Edgar a lo mejor podía tener la idea, pero si Miguel Ángel decía que no, Miguel Ángel es otro de nuestros jefes, pues no iba a lo mejor a hacer las canchas, ¿no? Entonces, al final todo creo que va uniéndose, pero sí, yo creo que Edgar es una mente brillante dentro de los medios. Es un cuate que le gira, como dicen, que le gira la piedra. Mucho. Muy todo el cañón. tiempo, aparte 24/7. A veces le decíamos, ya te puedes calmar. ¿No? Está bien, si quieres hago 27 diarios de Anacati, pero ahorita déjame tomar agua. Oye, Anacati, regresando a esta etapa con tu papá, bueno, con toda tu familia, cuando tú te das cuenta de que tu papá, bueno, de repente es de Chivas, pero de repente es de Santos y de repente, o sea, porque normalmente al que le gusta el fútbol, pues también tiene su equipo favorito, claro. ¿No? ¿No te costó trabajo eso? Al principio, o sea, digo, nunca he tenido la sangre tan atlantista como tú, pero ya estoy viendo que hasta una silla del Atlante aquí hay para el rey. No. Mira, de chica, yo cuando nací, mi papá estuvo en Chivas, ¿no? Pero mi etapa consciente fue en el América. Y yo le fui al América. O sea, realmente que le fui al América y luego nos cambiaban de equipo y mi papá, no, pues ya le tienes que ir al Correcaminos. No, yo que le voy a ir al Correcaminos, yo le voy a ir al Santos. Perdón, al América. Y no tienes que irle ahora a León. No, yo le voy al América. Y me ponía la playera de León y todo. Pero conforme vas haciendo conciencia que realmente, pues sí, el ánimo de tu casa, la economía de tu casa, depende de un equipo, te apasiona de una manera diferente. O sea, claro. sí le tomas más cariño a un equipo que a otro. O sea, yo no te voy a negar. O sea, Chivas en su momento le tuve muchísimo cariño porque además de que nos tocó que mi papá fuera campeón ahí con Chepo, yo jugaba. Entonces era como era un amor doble, ¿no? Y luego mi hermano debutó en Chivas. Entonces a Chivas yo le tengo mucho cariño, pero hoy no es que le voy y me rasgo las vestiduras por Chivas. A Santos es otro equipo que le tengo muchísimo cariño porque mi papá también, gracias a Dios, fue campeón ahí. Fueron muy buenos años. Mis amigas grandes de la vida, prácticamente varias son de Torreón. Voy a Torreón a visitarlas. O sea, entonces es como que vas arraigándote de ciertas cosas. Si tú me preguntas, pues seguramente serían esos dos, por los arraigos. Pero no, realmente sí, o sea, te lo juro, hace tiempo estuve en la Jaiba Brava y yo le iba a la Jaiba Brava. Es más, no me caíste también porque el Atlante le ganó a la Jaiba Brava, pero, o sea, y si mañana, hoy le voy al Cancún FC porque ahí es donde juega mi hermano. O sea, realmente lo entiendes desde otra perspectiva, creo yo, y sí. Al que sí le voy y soy un poco insoportable, y Javier te diría que hasta me desconoce, es al Real Madrid. A ese sí,
insoportable. Porque además Javi es... Ay, más insoportable, del Barcelona. Del Barcelona. Sí, claro. O sea, si yo soy insoportable, él es 3 veces arriba. O sea, no creas que se salva. No es como que le va al Atlético de Bilbao o algo así. Oye, y Javi, platícanos, ¿cómo fue esta relación? ¿Cómo nace esta relación? Yo... Porque además ahorita me estoy acordando, también Rusia... Ahí nos unió. Exacto. Bueno, no, ahí me dio el anillo. Ahí me amarró. Ahí sí. Exacto. Entonces, Rusia para ti fue una locura. No, Rusia ha sido... O sea, Qatar lo cubrimos desde una perspectiva diferente, ¿no? O sea, sí fui, pero para mí Rusia ha sido un mundial fantástico personal y profesionalmente. Claro. O sea, fue el primero, todo lo que te platiqué, ¿no? O sea, al final te tocaba estar en los estadios, cubrir todos los partidos, o sea, todos los partidos de México y luego todos los partidos buenos, porque aparte me tocó hacer con Maluma, entonces y con Nodal. Entonces, una de las ventajas de estar con Maluma y con Nodal era, sobre todo con Maluma, que nos metía unos palcos, no, o sea, hospitality, pero impresionante. Acceso total. Acceso total, o sea, tengo mi copita. Y esas cosas, pues claro que te las llevas en la memoria para siempre, o sea, experiencias extraordinarias. Yo a Javi lo conozco en 2014. Después del Mundial de Brasil, yo todavía vivo en Guadalajara, recién me gradué, y Edgar me invita a que me venga a México. O sea, viví en Guadalajara, que me viniera a Ciudad de México como reportera. El día que me presenta como reportera ya de Ciudad de México, y dice, van a estar como a prueba 2 personas, Javi Sol y Gibran Araige. Y Javi Sol, pues ya ahí lo saludé y dije, ay, mira qué niño tan ameno, ¿no? O sea, de que volteé a ver. Porque es que Javier cuando lo conoces, Javier cuando lo conoces es así como todo propio, pero se presenta y entonces es como un poco un señor. Si yo soy señora, él es triplemente señor. Entonces, haz de cuenta que, ay, no, y muy formal. Y yo dije, mira, me cayó bien. Pero nada más. O sea, yo estaba, te lo juro, Toño, que eso en parte es lo que me gustó de Javier, porque él rompió un poco mi forma o mi idea. O sea, yo dije, me voy a México, me voy a Miami. O sea, siempre estaba muy centralizada en lo que iba a ser mi trabajo. Claro que tuve novios o novio o lo que sea, pero no, como que entendía que mi mundo era otro. Y Javi vino a cambiar un poco mi perspectiva. O sea, como decirme, a ver, sí o no. O sea, total lo conozco ahí y me toca hacer una cobertura. ¿Te acuerdas de una cobertura de selección que que fue en Holanda? Y, bueno, Países Bajos y en... Ah, sí. ¿Y en dónde más? Sí. Antes del Mundial. Ajá, y en Bielorrusia. Sí. Después. Fue la primera después de... Ok. Y un frillazo. Y ahí me empezó a escribir mucho. Y dije, ya sabes, o sea, como que aquí ya no es mi amiguito nada más. No es el señor que nada más me decía, hola, ¿cómo estás? ¿No? Ya hay algo más. Y cuando regreso empezamos a salir y me caía muy bien. O sea, la realidad es que me caía muy bien. Teníamos como... Yo creo que en donde empatamos más es que teníamos como ideas de vida similares. A mí me cayó muy bien que él siempre es como que me apoyaba de él nunca he recibido un no, porque la verdad yo de que lo conocí al día de hoy he viajado muchísimo, incluso ya casada y como mamá, y él me apoya al 100%. Entonces, la verdad, eso a mí me gustaba mucho desde que éramos novios y obviamente ahora se lo agradezco y se lo admiro y pues evidentemente lo amo más, ¿no? Entonces... así empezamos a salir, luego en el 2014 a finales, 2015 anduvimos en México, pero a mí me mandan a Miami. Y cuando le digo, oye, me están diciendo que me vaya a Miami, él me dijo, pues dale, y ahí vemos cómo nos vamos. Entonces eso me cayó súper bien. O sea, que no tuviera como un límite de, no, pues si te vas ya tenemos que cortar, porque no había de que, ay, mañana Javier te va a alcanzar. O sea, era un volado al aire, ¿no? Uh-huh. Y al final no, después de un año él me alcanzó en Miami, también por las circunstancias del trabajo nos favorecieron. Y ya, luego anduvimos en Miami y ya nos comprometimos en Rusia. Pero sí, así fue un poco como de empezar entre amigos y no, y realmente a los dos nos apasionan cosas muy similares, ¿no? Que es evidentemente el deporte, el fútbol. Somos iguales o similares en el tema de valores, de ideología de vida, pero somos muy diferentes a veces en la reacción. O sea, yo suelo ser muy directa, yo digo, no me gusta. Y él es más como, no, pero a ver, vamos, ¿sabes? Entonces más creo que, él es más conciliador en esa parte y aún más rebuscado también a veces. Y ya, entonces nos vamos, y nos hemos entendido muy bien. Entonces sí, pues en Rusia me dio el anillo y la verdad yo no me lo esperaba, menos después de haber narrado una final y de estar en otro mundo. Y me acuerdo que Tania Rincón estaba, porque estaba enfrente y yo decía, porque me ponen a dar un mensaje de lo que significó para mí narrar, ¿no? Entonces yo la veía que ella empezaba a llorar
Y yo decía, wow, mi mensaje está llegando al alma, está pegando. O sea, y no me callaba. O sea, a la fecha no puedo ni ver el video porque me enojo conmigo de que no me callaba, ¿sabes? Y tenía el humano aquí al lado mío y yo decía, hay un humano aquí que me quiere pedir foto en Rusia. ¿Cómo? ¿Por qué me conoce? Hágase para allá. Que estoy haciendo llorar a Tania Rincón. Porque claro, no sabía que era él, ¿no? Ya estoy haciendo llorar a Tania Rincón. Ahí me voy a... De aquí soy. Ya no sé si llega a China el mensaje, pero ya le llegó. Lloraba. Y yo decía, pero qué raro, ¿no? Entonces seguí hablando hasta que ya de plano me interrumpió. Me da el anillo y ay, no. Y sí me hice... O sea, y sí me morí porque yo siempre le decía, si un día me das el anillo, fíjate que tenga las uñas hechas. No me lo vayas a dar en público. Porque yo soy muy romántica, Toño, pero no soy tan cursi o tan de que, ay, me abrazo enfrente de la gente. No, o sea, soy más como el mío, ¿sabes? De él y yo en persona. Ajá. Ajá. Y ahí en un tremendo estadio, todo. Y se me hizo raro porque, o sea, se me hizo raro, pero pensé que era que porque Adriana Monsalve me cuidaba mucho, ¿no? O sea, porque yo tenía un tatuaje de henna que me hice para el diario, horrible, ya estaba muerto el tatuaje, y me lo empezó a limpiar antes. Y yo, ¿por qué me lo limpias? Y me dice, no, pues porque va a salir en la tele. Y yo, ay, pero 3 minutos, no pasa nada. Y era por eso. O sea, luego ya entendí todas las historias alrededor. El llanto de Tania, el llanto de Tania, la limpieza de Adriana, la necesidad el humano de... todo hizo sentido cuando me abrieron la cajita y yo, me voy a morir aquí. Pero bueno, así fue. ¿Y ya? Entonces no paraste de hablar. O sea, te tuvo que interrumpir. Me tuvo que callar y gracias a Dios me calló. Te lo juro que al día de hoy no puedo ver el video. El video está ahí en redes. Porque luego, aparte todo el mundo lo agarró y lo empezó a subir. Yo ni siquiera le había dicho a mis papás. Y no me callé. Ni siquiera te puedo decir qué dije. O sea, ya ni me acuerdo. Es como un momento que tengo ahí que me recuerdo, me representa mucha felicidad, pero a la vez un poco de pena porque decía, ¿por qué no te callabas? O sea, ya. Está bien que estuvieras haciendo llorar a Tania Rincón, pero no era Mariela del Barrio, pues, no era la novela. Qué buena historia. Sí. Buenísima historia, la verdad. Bueno, y la jugada es también, yo creo que es como en tu lista de cosas conseguidas es como otro check, ¿no? De ponerle palomita y ponerle palomita, ir avanzando. Y yo creo que, bueno, ya es la jugada, pero ya es el noticiero en la mañana también. O sea, realmente vas avanzando muy rápido, Ana Katy. Gracias a Dios, Toño. Yo creo que, te digo, yo creo que he tenido la perseverancia y la capacidad, pero también como la fortuna a lo mejor, ¿no? De encontrarme a personas en el camino que me han ayudado a que tengan esa confianza en mí, a que me conozcan, a que vean el potencial también que puedo tener, ¿no? Porque yo puedo pensar algo, pero también tú tienes que decir, ella me puede dar esto o no. Definitivamente para mí cuando me dicen que voy a hacer la jugada, fue en marzo del año pasado, a mí me costó un poco la decisión porque yo venía enfiladas haciendo cancha de la selección. Tú estabas en el Mundial. En el Mundial, o sea, tú estabas en Qatar. Todo el mundo me decía, no sabemos si va a ir la selección, pero vas a ir tú, ¿no? A hacer la cancha, en ese momento era de selección o las canchas. Y estaba yo enfilada a eso y concentrada y dedicada. O sea, si tú me preguntas, hoy que lo veo en retrospectiva, fue un gran aprendizaje porque dije, sí, creo, yo he parado de hacer muchísimas cosas para siempre dedicarle el tiempo adecuado al trabajo para que me reditúe, como dices, quizás a lo mejor antes de lo que presupuestadamente en edad podría ser, ¿no? Pero, por ejemplo, mi luna de miel, me acuerdo que me casé, hice un partido de selección y después tomé una semana, ¿no? O sea, todo lo habíamos cuadrado justo con la idea de, es que quiero llegar al Mundial a hacer mi cancha. Entonces, digo mi cancha no porque en propiedad, sino de que, como la emoción. Y entonces, cuando en marzo me dicen que está la posibilidad de que conduzca la jugada del Mundial, porque Marco me pidió, yo les dije, no, yo quiero hacer la cancha, o sea, ya me fleté 4 años, amigos, o sea, ya hice las eliminatorias, pero esto, pero lo otro, pero la presión, pero le dije, estamos más cerca que nunca del Tata en ese momento, o sea, realmente estamos ahí, la conversación la generamos muchas veces nosotros y todo, y bueno, déjame ver, ¿no? Me dice el presidente de la empresa. Y yo, bueno, ok. Y entonces unos jefes me decían, no, vas a ir a la cancha. Y luego Marco, no, vas a ir a la jugada. Y yo, bueno, ok. Entonces, hubo un momento donde dije, lo voy a soltar y al final la jugada es algo muy grande, ¿sabes? O sea, claro que me ilusionaba hacer una cancha en una Copa del Mundo porque nunca, evidentemente, lo había hecho en mi carrera como cancha y además, pues como mujer, ¿no? Lo que hablábamos un poco de cómo ir rompiendo paradigmas. Nunca una mujer, al menos en México, lo ha hecho para Televisa tan solo, ¿no? Y de selección.
las circunstancias se van presentando de tal forma que me dicen, no, vas a ser la host de la jugada del Mundial. Esto es lo que va a pasar a partir de ahora, que incluía la jugada domingo a domingo, el noticiero de la noche, que es Contacto, y preparándonos para la Copa del Mundo. Y la verdad que ahí como que me cambió el chip y dije, a ver, siempre, o sea, era algo que querías, era algo que tú visualizabas y a lo mejor se te dio antes, ¿no? O sea, como dicen que a veces decretas tan fuerte que suceden y te cambian la jugada, porque yo en mi esquema era, acabo Qatar y a lo mejor entonces ya puedo aspirar a conducir la jugada en un evento grande y bueno, las cosas se anticiparon y se modificaron. Entonces, la verdad que lo disfruté, lo agradecí, o sea, ya una vez que dije, pues sí, o sea, al final es algo grande, es algo que me ilusiona y es algo que yo quería hacer en mi carrera, ¿no? Dios quiera me dé para conducir como tú muchas jugadas en eventos Claro, grandes, por supuesto. pero si no, ya hice una y ha sido muy, muy padre poder compartir, poder aprender y poder vivir la experiencia de lo que es la jugada y lo que significa la jugada para la televisión mexicana en un evento de Copa del Mundo o de Juegos Olímpicos, en este caso de Copa del Mundo. Y entonces cuando se dio, la verdad que sí, como dices, fue el check. Y durante el Mundial me llama Genaro Lozano, y me dice, oye, Ana Katy, yo a Genaro lo había visto 3 veces en mi vida, ¿eh? No creas que éramos, o sea, 3 veces que me había tocado ir a hacer deportes a su noticiero de Foro TV. Y durante el Mundial me marca y me dice, oye, pues voy a iniciar en enero y me gustaría que seas parte del equipo, ¿no? Entonces yo le dije, wow, ¿te acuerdas que te comenté? Y te dije, Toño, y tú también me dijiste, ¿no? O sea, es una ventana muy, muy bonita. Y dije, sí, bueno, si los jefes autorizan, obviamente, y sí, todo estaba en check. Sí, hoy te puedo decir que duermo pocas horas, Sí, caray. pero Sí. dijo mi mamá, si no es ahora, ¿cuándo? Estás en la edad, no te preocupes. Y sí, la verdad que lo estoy disfrutando, me encanta ir en las mañanas, o sea, realmente, a mí la mañana, trabajar en la mañana siempre me ha gustado. Cuando yo llegué a TUDN fue para hacer un programa en la mañana y hay un muy buen ambiente de trabajo y aprendes. O sea, yo la verdad creo que si algo me ha ayudado en mi carrera es que siempre me doy cuenta del que está al lado mío, sea de miles de años de experiencia o poca experiencia, pero trato de aprenderle. Y he tenido la fortuna de que he tenido gente súper talentosa y con todos los años en televisión para poder aprenderle, ¿no? Entonces, pues yo estoy feliz. No, la verdad es que pues, digo, si te pones a analizar, pues es una posición de privilegio la que tienes. Qué Sí, bueno, la gracias a verdad, porque Dios. además te la mereces, porque Gracias. además tienes el talento y tienes la capacidad y has ido desarrollando. A mí la verdad me encanta bueno, por supuesto, como tú, pues está Valo, está Geo, gente que realmente ya tiene un peso y tener un peso en el comentario deportivo, y estoy hablando de la gente de TUDN, como la hay en otras empresas, ¿no? Pero yo creo ya tener un peso es importantísimo, Anacate, Sí, importantísimo. no, y de verdad te lo digo, Toño, es para lo que creo que hemos trabajado, ¿no? O sea, yo creo que tanto Val como Geo, como Diana hoy que comienza también, Mafer Mora, Fer, Diana. hemos justamente trabajado para eso, ¿no? Para tener una opinión, ser contundentes y sí, yo creo que también tienes que tomar riesgos, o sea, es decir, a veces tienes que ir un poco, si es tu idea, ¿no? Tampoco vas a, nada más porque sí te vas a hacer algo, ¿no? Pero yo lo que pienso a veces en una mesa de debate, puedo pensar diferente al ruso, a Marc, a Alejandro de la Rosa, al que sea, y tengo que tener el argumento de por qué voy a pensar Sí, y no diferente te y vas a quedar soltarlo, callada, ¿no? claro, ¿no? Y creo que eso también te va generando credibilidad, ¿no? O sea, también como que vean que tienes tu propia idea, tu forma de pensar, y todo eso te va ayudando a ir creciendo. Y sí, o sea, yo creo que estamos en una posición en la que hoy podemos tomar esa oportunidad y tenemos que hacerlo cada vez más fuerte. A mí me ha encantado lo que dices, o sea, que realmente con los años que han ido pasando yo me he ido ganando un peso en mi opinión, o sea, que mi opinión va teniendo un peso, que va teniendo credibilidad y más porque realmente yo, o sea, yo tengo muchos años, bueno, no tantos como los tuyos, pero muchos años en los medios de comunicación, pero tengo 3 en México y de esos 3, uno fue pandemia y el primero fue como entrar, pero entraba, ¿sabes? O sea, nosotros llegamos en julio del 2019 y para marzo del 2020 paró todo. Claro. Yo estaba embarazada en marzo del 2020 y me dijeron, vas para tu, porque ahí no sabíamos que con el COVID puedes salir a la calle. Era, vas para tu casa y me dediqué a hacer Foro TV, de hecho, la sección de deportes, un año. O sea, del marzo del 2020 a enero del 2021, yo
reduje en mucha medida mi participación en programas deportivos por lo mismo, ¿no? Por el embarazo, porque nació Pato, y que la verdad tuve el apoyo de la empresa para poder como estar cuidada. Y después fue arrancar el 2021 sobre la hora, porque ya íbamos al Mundial y entonces había que construir y había que pues generar un nombre, ¿no? Entonces creo que las cosas, gracias a Dios, se han dado de cierta forma rápida, pero creo que con mucho antecedente para que se vayan generando, ¿no? Ahora, ¿qué dices de la pandemia? Cómo de repente nos modificó todo, ¿no? Todo. Bueno, y nos quedamos sin deporte. ¿Qué tal? O sea, ahí sí la vimos negras, ¿no? Claro. O sea, yo sí me asusté porque decía, por un lado decía, no, pues es que no puede pasar nada, no puede haber liga, no sé qué, y de otra, es una fuente de trabajo gigante no solo para nosotros, para el país en general, ¿no? Entonces, y de diversión. de recreación, entretenimiento, bueno, no para el país, para el mundo, y ver cómo se fue retomando, ¿no? O sea, ver cómo iban entrando, o sea, que fuera tan cercano, por ejemplo, de Tokio, de los Juegos Olímpicos, y que los Juegos Olímpicos sin gente, o sea, en la vida yo creí que iba a haber eso. No. O sea, fue radical de lo que vimos de Tokio a Qatar, o sea, sí fue un cambio de nada a todo otra vez, pero las restricciones, sí fue yo creo que sí debió de haber sido un aprendizaje muy grande para nosotros como sociedad. Híjole, ¿no? Pues yo creo que fue una pesadilla, la verdad. Oye, Ana Katy, antes de terminar, dentro de 3 años y fracción, 3 años y fracción, vamos a tener el Mundial 2026. Vamos a ser sede del Mundial junto con Estados Unidos y Canadá. Queda muy poquito tiempo para reorganizarnos, ¿no? Ahora ya han salido estas nuevas ideas, tanto con selección como también con Liga MX. ¿Qué es lo que realmente ves tú que le hace falta al fútbol mexicano para desarrollarse como debe de ser? Como no quiere decir que no sea un buen producto, pero creo que puede ser mucho mejor. No, definitivamente, ¿no? Y que puede dar resultados mucho más agradables, ¿no? Que por lo menos para la gente sean mucho más tangibles. Yo creo que falta, y espero que se logre después de lo que han dicho, que han hablado y que con esta generación de comisión, yo creo que lo que falta es unificación en criterios y en decisiones que sean inteligentes e interesantes apoyadas. Es decir, podemos pensar diferente, pero si esto es lo que sabemos que ha dado resultado, apoyemos eso, pero apoyemos de verdad desde el fondo de nuestros intereses, cabeza, posibilidades, fuerza a esa situación. Yo siempre pongo el ejemplo de que México sí ha sido exitoso en otros momentos, ¿no? Porque a veces ahora resulta que nunca hemos sido exitosos, que nunca lo hemos hecho, que no, México tuvo un periodo importante, que no sé, es diferente que no se pueda reflejar en una Copa del Mundo, porque tristemente nos enfocamos a que si llegas o no llegas al quinto partido. Sí. Es decir, estos 4 años a lo mejor no dejaron tanto. Si el Tato hubiera llegado al quinto partido, hubiera sido el mejor en la historia. Probablemente no, porque ve todo lo que había alrededor. No se clasificaron a Olímpicos, no se clasificó a otros mundiales, realmente no llevó jugadores jóvenes. Entonces, a lo mejor no iba a ser el mejor, pero sí iba a dar el mejor resultado, ¿no? Entonces, yo creo que no se puede sujetar o reducir a un partido si pasa o no. Y a eso voy con lo de que en México han habido periodos exitosos en selección mexicana y hubo 10 años de muy buenos reconocimientos, ¿no? A partir de una estructura que se unificó, que fue con la llegada de Néstor de la Torre y después que continuó de manera para mí perfecta Héctor González Iñárritu, que vemos cómo le ha dado estabilidad a la América, por ejemplo, y ahí se obtuvieron campeonatos del mundo a nivel juvenil, tercer lugar en 20, medalla olímpica de oro, todavía la de bronce que te tiene el Jimmy alcanzaron a trabajar los chiquitos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando tú encuentras la fórmula que se adapta al fútbol mexicano y a las necesidades del fútbol mexicano, sí puedes obtener un resultado. Pero tienes que generar una unificación de criterios muy alta y tienes que tener personas muy capaces para ejecutar cada puesto. Si hoy es un director ejecutivo de selecciones nacionales, bueno, que sea sumamente capaz en su puesto para delegar a los otros dos y que así, ¿no? Porque eso que te digo no solo fue en varonil, fue en femenil, o sea, fueron muy buenos años para las dos ramas. Entonces, yo sí creo firmemente que se puede sacar una cantidad de jugadores impresionante. Se provocaron los torneos sub-20, sub-17. Entonces, sí creo que hay cosas positivas. Tiene que obviamente haber
yo no sé si la reducción o no de extranjeros, sino la calidad de los extranjeros que traes, ¿no? Y que esa misma oportunidad que le vas a dar a un extranjero que probablemente no sea tan bueno, se la des a un joven. Si pega o no, bueno, por lo menos te dejó algo para tu necesidad de selección. Yo sí creo que puede haber buen futuro, no me parece, yo no soy tan catastrófica en que no hay buena materia prima. Yo sí creo que hay buena materia prima, hay que saber trabajarla y hay que tener a las personas idóneas para trabajarla. Ojalá que con estas decisiones sea así, pero creo que es mucho más de estructura y de unificación que de millones de cambios. Ana Katy, qué gusto. Toño, gracias. Qué gusto. Antes de que te vayas, un regalito de Norday, por favor. Eso, para irle más a la selección todavía. Gracias. Oye, para mí un placer que me hayas invitado No, y de verdad Katy. un placer compartir contigo. Es un aprendizaje diario este señor, impresionante. Y aparte, por la humildad que tienes para cobijar, No, porque hombre, eso sí para es nada. agradecido. Fue un placer. Y Gracias. una firmita antes de que te vayas. Ah, yo creí que tú me ibas a dar el autógrafo a mí. No, Ese era por más favor, valioso. Ana Katy, si Ese era estamos- más valioso. Yo de chica iba dejando servilletas con mi nombre. O sea, te lo juro, para tal, de Ana Katy. Y decía, un día va a valer mucho. Y ahorita a veces algunas amigas. Dije, pues no sé si vale mucho, pero ya ahí va. No, y además tenemos nuestra colección, está padrísima nuestra colección. Ah, ya, nomás mi nombre, ¿verdad? Bueno, lo tú que yo quieras, quiera. Ah, como muy tú bien. quieras, Ana Katy. Qué gusto tenerte. Mándale un abrazo a tu papá, que me dio gusto convivir con él ahí Gracias. en el Estadio Azteca, en la jugada del Mundial. Y por supuesto a Javi, a Patricio, y que sigan los éxitos, Ana Katy. De verdad, me da mucho gusto. Tenemos la posibilidad de estar constantemente juntos en programas y Ay, sí. sinceramente lo disfrutamos mucho. Muchas Muchísimas gracias. Amén. Y De que regreso, me toque tú. compartir muchos años contigo, ¿eh? Porque Pues eso mira. significará que andaremos en muchas jugadas. Por lo pronto la que entra, sin compromisos. ¿Ah, no? La de París y la de México no nos Exacto, caerían mal, ¿no? Exactamente. Esas están, digamos que, cercanas. Ojalá, están a la vista. Gracias. Gracias, Toño. Ana Katy. Muchas gracias. Gracias, amigos. Ya saben, denle a la campanita, denle like y nos saludamos próximamente todos con Toño. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Acelera Williams,